En un momento de duda, aprovechando que su esposo no estaba en casa, la madre de Nicole le ofreció otra alternativa, una forma de pagar el alquiler sin dinero. Aiden, sintiéndose acorralado y sin opciones, aceptó. Lo que siguió ocurrió varias veces, siempre en la intimidad de su habitación. Hola y bienvenido a nuestro canal. Hoy te traemos otra historia real que no te dejará indiferente. Esta vez, viajamos hasta Ereván, Armenia, donde bajo un mismo techo se desató una situación de lo más inusual. Es una historia de emociones intensas, relaciones inesperadas y un tenso enfrentamiento entre los huéspedes y la madre del dueño de la pensión. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Acompáñanos mientras desentrañamos cada detalle. Antes de empezar, no olvides darle like, comentar y suscribirte a nuestro canal. Comparte este video con tus amigos para que ellos también disfruten de estas historias fascinantes. Ahora sí, vamos con la historia. Todo comienza con una mujer llamada Nicole, nacida en 1971 en Gyumri, Armenia. En su juventud, trabajó como profesora de secundaria y era conocida por su personalidad extrovertida y segura de sí misma. En 1998, se casó con Martínez, un empleado del gobierno que trabajaba en el Servicio de Salud y Bienestar. Martínez, 3 años mayor que ella, fue trasladado a Ereván apenas 8 meses después de la boda. Sin dudarlo, Nicole dejó su trabajo y se mudó con él. Gracias a sus ahorros, pudieron comprar una casa de lujo tras pasar un tiempo en una vivienda gubernamental. A pesar de la estabilidad económica y su cómoda vida, la pareja enfrentó un dolor profundo. No podían tener hijos. Intentaron varios tratamientos de fertilidad sin éxito, y hasta la adopción resultó ser un desafío. En 2009, lograron adoptar a un niño, pero cuando tenía 5 años, sus padres biológicos lo reclamaron, anulando el proceso de adopción. Aunque la pérdida los destrozó, Nicole y Martínez entendieron el vínculo de sangre, y con el corazón roto, volvieron a su rutina en aquella gran casa que ahora se sentía más vacía que nunca. Con Martínez viajando constantemente por trabajo, Nicole buscó formas de mantenerse ocupada. Se inscribió en un gimnasio, practicó gimnasia y se unió a un grupo de cocina. Además, gracias a su estabilidad financiera, invirtieron en varias propiedades de alquiler en distintos suburbios de Ereván, que ella misma se encargaba de gestionar. Entre sus actividades y el cobro de rentas, lograba mantenerse activa. Martínez incluso le sugirió contratar a alguien para que la ayudara en casa y le hiciera compañía, pero Nicole rechazó la idea, asegurando que era una mujer fuerte e independiente. Cuando necesitaba algo de compañía, simplemente invitaba a su sobrino a quedarse. A mediados de 2019, Martínez tuvo una idea: alquilar 3 habitaciones vacías en la parte trasera de la casa, cerca de la cocina. Pensó que esto haría el espacio más dinámico y, además, generaría ingresos extra. A Nicole le pareció una propuesta práctica e inteligente, así que publicó un anuncio en Facebook y colocó un cartel en la cerca, ofreciendo precios accesibles, ideales para estudiantes o jóvenes profesionales. En poco tiempo, ya tenían 4 inquilinos. El primero era Aiden, un cantante de 25 años que trabajaba en un club nocturno local. Proveniente de Stepanavan, Aiden tenía un carisma natural, de esas personas que iluminan cualquier habitación con su sonrisa y su energía. Luego estaba Lilian, una empleada de seguros de 27 años oriunda de Banatsor. Lilian apenas pasaba tiempo en casa, salía temprano por la mañana y no regresaba hasta bien entrada la noche. Finalmente, estaba Sebastián, un joven de 26 años de Manitobok. Trabajaba como administrador financiero en un restaurante asiático y tenía una personalidad tranquila y reservada, al punto de que a veces pasaba desapercibido. Estos 3 inquilinos compartían la casa con Nicole y su padre, el señor Martínez. Durante el día, la casa permanecía en calma, pero al caer la noche, cobraba un poco más de vida. Su presencia hacía que el ambiente no se sintiera tan solitario, lo cual Nicole agradecía. Si uno observaba desde fuera, todos parecían tener vidas bastante estables. Tenían buenos trabajos y lograban mantenerse en la ciudad sin mayores problemas. Pero todo cambió a principios de 2020 con la llegada de la pandemia. La economía se tambaleó, los negocios se vieron afectados y, por supuesto, Aiden y Sebastián no fueron la excepción. Los clubes nocturnos y los restaurantes fueron de los primeros en recibir restricciones, con horarios reducidos y aforo limitado. Como resultado, ambos vieron sus horas de trabajo recortadas,
sus sueldos disminuidos y, en ocasiones, hasta sus pagos retrasados. Lillian, en cambio, no sufrió tanto las consecuencias. Su trabajo en el sector de los seguros se mantuvo estable y, aunque algunos de sus compañeros enfrentaron recortes salariales, ella logró sortear la crisis sin grandes problemas. Para Aiden, la situación se volvió realmente complicada. El club nocturno donde trabajaba solo abría una vez a la semana y cerraba a las 7 de la tarde, lo que redujo sus ingresos drásticamente. Pronto, empezó a tener dificultades para pagar el alquiler. Desesperado, le pidió a la madre de Nicole un poco más de tiempo para ponerse al día. Al principio, ella no estaba nada contenta con la idea y se quejó bastante, pero al final no tuvo corazón para echarlo. Sabía que todos estaban atravesando tiempos difíciles. Sebastián también comenzó a atrasarse con los pagos. Su sueldo seguía retenido y apenas podía cubrir sus gastos básicos. La madre de Nicole, aunque molesta por la situación, decidió darles un margen de tiempo. Pensó que 1 o 2 meses sin pagar el alquiler no harían tanto daño. A medida que pasaban los meses y la situación no mejoraba, la paciencia de la madre de Nicole empezó a agotarse. Para agosto de 2020, Aiden ya acumulaba 4 meses sin pagar el alquiler. Finalmente, ella le dijo que tenía que irse. Desesperado y con lágrimas en los ojos, Aiden suplicó otra oportunidad. No tenía a dónde ir. En un momento de duda, aprovechando que su esposo no estaba en casa, la madre de Nicole le ofreció otra alternativa, una forma de pagar el alquiler sin dinero. Aiden, sintiéndose acorralado y sin opciones, aceptó. Lo que siguió ocurrió varias veces, siempre en la intimidad de su habitación. Todo salió a la luz un viernes por la tarde de septiembre de 2020. Ese día, el señor Martínez llegó temprano a casa. Buscando a Nicole, se sorprendió al no encontrarla en su habitación. Extrañado, salió al porche trasero y vio a Lillian sentada allí. Cuando le preguntó si había visto a Nicole, ella señaló despreocupadamente hacia la habitación de Aiden. Algo en la respuesta de Lillian lo hizo sospechar. Furioso, Martínez avanzó con paso firme por el pasillo y golpeó la puerta de Aiden con todas sus fuerzas. Cuando finalmente se abrió, allí estaba Nicole. El rostro de Martínez se tornó rojo de ira. Sin decir una palabra, arrastró a Nicole y a Aiden hasta la sala de estar, exigiendo respuestas como un juez interrogando a sus acusados. Presionado, Aiden confesó. Llevaba 1 mes teniendo encuentros con Nicole. No por amor, sino porque no tenía otra forma de pagar el alquiler. Martínez no necesitaba escuchar más. Le dio a Aiden 2 opciones: irse de inmediato o enfrentarse a una denuncia policial. Sin discutir, Aiden tomó sus cosas y desapareció sin dejar rastro. Nicole, por su parte, suplicó el perdón de su esposo. Martínez, aún furioso, no podía creer lo que había pasado. Sin embargo, con el tiempo, decidió dejarlo pasar. Tal vez fue la costumbre, el amor o simplemente el cansancio de enfrentar una situación tan dolorosa, pero optó por seguir adelante. Poco después, Martínez tuvo que salir de la ciudad por trabajo. Aunque aún desconfiaba, no quería dejar a Nicole sola en casa, especialmente con Sebastián todavía alquilando una habitación. Para mayor tranquilidad, pidió a su sobrina Grace que se quedara unos días con su hijo de 4 años. Grace aceptó, y él se marchó con la esperanza de que las cosas se calmaran. Todo estuvo en orden hasta un sábado por la noche de septiembre. Cerca de las 10 de la noche, Nicole vio a Lillian saliendo de su habitación en compañía de un hombre. Esto la hizo estallar. Furiosa, enfrentó a Lillian. No le gustaba que trajera a alguien a la casa. Pero Lillian no se dejó intimidar. Con una sonrisa burlona, le respondió: «Oh, vamos, mamá. ¿Te vas a hacer la santurrona? Sé perfectamente lo que has estado haciendo con Sebastián. Aiden ya no está, pero no pudiste resistirte a seguir negociando con otro, ¿verdad?» El rostro de Nicole enrojeció de rabia. Sin pensarlo, se abalanzó sobre Lillian, jalándola del cabello y gritándole. Grace tuvo que intervenir para separarlas. Cuando la situación se calmó, Grace tomó una decisión firme: Lillian debía irse. Pero Lillian no parecía molesta en lo absoluto. Recogió sus cosas con tranquilidad y, antes de salir, le dejó una última advertencia a Nicole. «Ten cuidado, mamá. Tengo videos de ti llamando a la puerta de Sebastián en plena noche. No creas que no los usaré». Con esas palabras,
Lillian se fue con su novio. Nicole quiso convencerse de que solo eran amenazas vacías, pero no fue así. En octubre de 2020, Lillian envió los videos al WhatsApp del señor Martínez. Cuando los vio, sintió que la sangre le hervía. No podía creerlo. Mientras él trabajaba para mantener su hogar, su esposa lo traicionaba en su propia casa. El enfrentamiento fue inevitable. Martínez desató toda su frustración y decepción. Le recordó a Nicole todo lo que habían construido juntos. No habían podido tener hijos, sí, pero eso no justificaba sus acciones. Para él, esto no era solo una traición amorosa, sino también un golpe a su dignidad y a su fe. La decisión fue inmediata: Sebastián debía irse. Al confrontarlo, el joven no se defendió. Solo se disculpó y aseguró que todo había ocurrido por iniciativa de Nicole. Según él, ella lo había convencido prometiéndole que no le cobraría el alquiler atrasado. Pero para Martínez, el daño ya estaba hecho. La confianza que alguna vez tuvo en Nicole se había esfumado. La casa, que antes estaba llena de inquilinos, ahora se sentía vacía, y su relación se había convertido en algo irreconocible. 2 semanas después del escándalo, Martínez ya no podía ignorar lo que sentía. Intentó actuar con normalidad, pero cada vez que Nicole salía de casa, una sombra de sospecha lo perseguía. Ya no podía verla con los mismos ojos. Tras 23 años de matrimonio, tomó una decisión dolorosa pero inevitable: quería separarse. Nicole suplicó, lloró y le pidió otra oportunidad. Pero era demasiado tarde. Sus acciones habían destruido los cimientos de su relación. ¿Cómo podía seguir con ella después de todo? ¿Cómo confiar en alguien que, aún teniendo a la familia cerca, encontraba la forma de engañarlo dentro de su propio hogar? Finales de octubre de 2020. Era un viernes cuando Nicole, consumida por la ira, decidió enfrentar a Lillian de una vez por todas. Se dirigió directamente a su lugar de trabajo, pero al llegar, el guardia de seguridad le informó que Lillian había salido a almorzar. Molesta, Nicole decidió esperar. Pasaron 30 minutos, pero Lillian seguía sin aparecer. Justo cuando estaba a punto de irse, notó un callejón junto al edificio. Algo la impulsó a echar un vistazo. Se acercó a la puerta trasera y, para su sorpresa, ahí estaba Lillian, frente a un espejo de bolsillo, retocándose el maquillaje. Apenas la vio, Lillian se quedó helada. Su expresión la delataba: estaba asustada. Intentó cerrar la puerta de golpe, pero Nicole entró de un empujón y, sin decir una sola palabra, sacó un cuchillo de su bolso. En un instante, se lanzó sobre ella. Lillian apenas tuvo tiempo de gritar antes de que los empleados cercanos acudieran al escuchar el alboroto. En cuestión de segundos, la separaron. Lillian fue llevada de urgencia al hospital con varias heridas en la espalda. Mientras tanto, Nicole terminó esposada, camino a la comisaría. En el interrogatorio, Nicole no se contuvo. Confesó sin rodeos que odiaba a Lillian y la culpó de haber destruido su matrimonio. Según ella, si Lillian no hubiera enviado aquel video a Martínez, él jamás habría pedido el divorcio. No se detuvo ahí. La pintó como una chica problemática, acusándola de llegar tarde a casa, de causar escándalos por las noches y de colarse en las habitaciones de sus compañeros de piso, Aiden y Sebastián. Incluso afirmó que llevaba tiempo queriendo echarla de su vida, pero que hasta ahora había tenido demasiada compasión. Sin embargo, Lillian tenía su propia versión de los hechos. Para ella, todo lo que decía Nicole no era más que un intento desesperado de salvar su imagen. Sostenía que el matrimonio no se había arruinado por culpa suya, sino por las propias acciones de Nicole. Y tenía pruebas. Según Lillian, Nicole no era ninguna víctima. En realidad, era ella quien había estado teniendo aventuras con sus propios huéspedes. Lo que realmente la enfurecía no era el divorcio, sino el hecho de haber sido descubierta. Eso sí, Lillian admitió haberse quedado en las habitaciones de Aiden y Sebastián en varias ocasiones. Explicó que su relación con su novio estaba en crisis y que, a veces, se sentía sola. También reveló que ambos hombres le habían pedido dinero prestado durante la pandemia y que, en vez de devolverlo en efectivo, habían encontrado otras maneras de compensarla. Mientras todo esto pasaba, Martínez ya estaba en proceso de divorcio. Y aquel incidente no hizo más que confirmar que estaba tomando la decisión correcta. Miraba a Nicole y ya no veía a la mujer dulce y cariñosa con la que se había casado.
Le parecía que, desde que se había involucrado con su grupo de gimnasio, había cambiado por completo. Ahora solo veía en ella a alguien egoísta, imprudente y fuera de control. Nicole intentó justificarse, pero Martínez la detuvo en seco. «No culpes a Lilian», le dijo con firmeza. «Mírate a ti misma. Si ella no hubiera dicho nada, ¿habrías dejado de hacerlo?». Nicole no pudo responder. Solo bajó la cabeza en silencio, como si por fin comprendiera la gravedad de lo que había hecho. En ese punto, Nicole, a través de su abogado, trató de llegar a un acuerdo con Lilian y con Martínez. La idea era simple: convencer a Lilian de que retirara los cargos y resolver todo en privado, sin involucrar más a la justicia. Nicole estaba dispuesta a cubrir todos los gastos médicos de Lilian e incluso ofrecerle una compensación por cualquier otra pérdida. Pero Martínez no estaba de acuerdo. Le dejó claro a Lilian que no cediera y que permitiera que la justicia siguiera su curso. Para él, Nicole ya había causado suficiente vergüenza y humillación con sus acciones, y debía asumir las consecuencias. Incluso sus suegros intentaron persuadirlo, rogándole que dejara pasar el asunto. Pero Martínez se mantuvo firme. Ya no era cuestión de orgullo ni de venganza, sino de hacer lo correcto. Durante el juicio, la fiscalía intentó llamar a Aiden y Sebastián como testigos, con la esperanza de que pudieran aportar más detalles sobre el comportamiento de Nicole. Pero ninguno de los dos apareció. De hecho, nadie logró localizarlos. Probablemente, preferían mantenerse al margen del escándalo. Finalmente, en marzo de 2021, se dictó sentencia. Nicole fue declarada culpable de agresión premeditada e intento de asesinato. El juez tomó en cuenta el cuchillo que había llevado consigo como prueba de que su ataque no había sido un simple arrebato, sino algo planeado. Su condena: hasta 15 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de cumplir al menos 7. Un mes después, Martínez y Nicole firmaron oficialmente el divorcio. Como parte del acuerdo, la familia de Nicole recibió algunas propiedades en los suburbios de Ereván. Algunos amigos le sugirieron a Martínez que demandara a Nicole por sus conductas inapropiadas con los huéspedes. Pero él lo descartó. «Lo hecho está», dijo. «Su castigo es suficiente. Ojalá les sirva de lección». ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?